¿Quién es mi prójimo? ¿Se ha hecho usted esta pregunta? ¿Se ha preguntado usted quién es su prójimo? ¿Quién es la persona con quien yo comparto afinidades, comparto algunas cosas? Para muchos, prójimo es aquel con quienes se pueden llevar, con quienes no tienen problemas, que pueden convivir. Eso sería el prójimo. Pero en la porción de la Biblia que vamos a compartir en esta mañana, que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, aquí hay una respuesta: ¿quién es el verdadero prójimo y quién es el quien nosotros debemos ayudar? Lucas 10, 25 en adelante dice así: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose le vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Una y otra vez yo me estaba preguntando cuando estaba preparando este mensaje, para mí de una manera personal, ¿quién es mi prójimo? Y pude ver que a veces pensamos de una manera egoísta, y mi prójimo es aquel con quien yo me puedo llevar, con quien puedo compartir, con quien tengo confianza, con quien está de acuerdo conmigo. Yo no sé si usted se habrá hecho esta pregunta alguna vez y con seriedad ha revisado la respuesta que tiene respecto a esta pregunta que este hombre hizo a Jesús. Era un intérprete de la ley y no lo estaba haciendo porque quería indagar tanto acerca de la vida eterna. Lo que quería era cogerlo en un error y entonces él tener armas suficientes para desacreditarlo. Pero Jesús, que conoce el corazón y conoce la mente, sabía la intención de este hombre. Y como él sabía la intención de este hombre, le hizo una pregunta que él sabía, era un intérprete de la ley. ¿Qué dice la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así. Y ahí donde él, queriendo justificarse también, saca el argumento y haciendo la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Para los judíos, el prójimo era otro judío, simplemente así. Para un religioso fariseo, su prójimo era otro que practicaba su misma religión, con quienes ellos podían hacer de misericordia.
Un judío, pues se suponía que si otro judío estaba tirado herido, se suponía que tenía que hacerlo. Un religioso fariseo, si otro de su misma religión, lo apoyaba y vivían y convivían juntos. Jesús le da una gran enseñanza a estas personas para describir exactamente quién realmente es el que puede socorrer a un prójimo. Muchas veces nosotros hacemos favores a quien no nos puede regresar. Nosotros nos hacemos favores a personas a quienes podemos conseguir algo después. Pero cuando no lo podemos hacer, pasamos de largo. De Jerusalén a Jericó es un camino ascendente que va de bajada y es un camino muy peligroso. Ahí habían criminales, ladrones, de todo tipo, así que era difícil pasar por ese camino sin ser asaltado y quedar medio muerto. Miren a este hombre como lo habían dejado. Pero ese hombre quiso ir. A lo mejor tenía que ir a ese lugar. A lo mejor él pensaba que debía hacerlo y decidió viajar. Esa vida ascendente a veces trae contratiempos a las personas. Hay personas que han conocido del Señor. No es que hayan tenido una relación con Él, pero que tienen la información suficiente como para poder depositar su confianza ahí en el Señor, pero no lo hacen. Simplemente porque les parece a ellos que es una pérdida de tiempo. Es lo mismo que estamos viendo esa vida ascendente. Esa vida que va caminando la persona sobre un camino muy peligroso. La persona que vive sin Dios, que vive sin Cristo, es una persona que cada día corre un gran riesgo. No lo sabe, o no, tal vez no lo quiere saber. Pero la verdad es que cuando usted y yo vivimos sin Cristo, teníamos un gran peligro. ¿Cuál es el peligro? Que nosotros pudiéramos pasar a la eternidad y no tuviéramos a Cristo como nuestro Salvador. Que pudiéramos estar perdidos eternamente. Así vive mucha gente en el mundo, en ese camino hacia abajo, caminando por un camino verdaderamente peligroso, que es la misma vida, que se vuelve la misma traicionera del ser humano. El enemigo lo enreda en muchas cosas, no dándose cuenta el peligro en que vive. Bueno, hasta aquí yo estoy bien, estoy joven, no tengo ningún conflicto, pero hazte una revisión en tu corazón y piensa un poco. ¿Qué tanto tienes control en tu vida? ¿Qué tanto tú puedes decidir con tu vida? ¿Qué proyectos puedes tener tú a largo plazo que realmente piensas que lo vas a realizar? A veces los proyectos nuestros se quedan en el camino porque no llegamos a tiempo, no hubo tiempo. Se nos llamó a estar a la presencia. Dios tiene el control en sus manos. Él puede tomar tu vida. Y en ese camino peligroso camina mucha gente. Así vive. Como que Dios no existe. Como que son la causa de una casualidad. Y van caminando por la vida sin saber a dónde van. Viven muchas personas en el mundo de esta manera, pensando que solamente lo que aquí materialmente pueden ver es lo que existe. Es triste cuando una persona vive pensando de esa manera porque tiene un gran conflicto. No se ha dado cuenta de que ahí hay una eternidad que le espera. Dice la Biblia que seguramente nada hemos traído a este mundo y sin nada nos vamos a ir. O sea que es un viaje que hacemos y somos peregrinos en esta tierra. No tenemos nosotros el poder de decir, yo voy a hacer tantas cosas y realizarlo, porque no sabemos el tiempo. Este hombre, no sabemos exactamente qué hacía, pero Jesús estaba usando esta ilustración a este religioso, a este doctor de la ley,
a este hombre que se las sabía todas, que estaba tratando de probarle, tratando de cogerlo en algún problema, y le hace una comparación. El Señor siempre utilizaba esta manera de hablar a estas gentes. Les hacía una figura de la enseñanza que quería darles. Y les habló de un hombre samaritano que iba hacia Jericó. Ese hombre samaritano, ¿quién es este hombre? No era un personaje cualquiera, no era un compatriota, no era una persona querida por ellos. Los samaritanos y judíos no se llevaban rotundamente en nada, eran enemigos acérrimos, porque los samaritanos eran una mezcla. Y por eso los judíos no podían ver a los samaritanos enemigos acérrimos. Los judíos mataron a muchos samaritanos, porque cuando pronunciaban una letra que ellos sabían, que conocían que era un acento de que estos eran samaritanos, los mataban por eso. Habían problemas. Por eso es que eran enemigos. Y en ese camino ascendente de este hombre hacia Jericó, encontrando y viviendo en el peligro, dice la Biblia que fue malherido. Malherido por los ladrones, le habían robado, le habían golpeado. Ya esto es bien común en nuestros países, aún aquí. Y es muy común eso, que eso pase. Que lo asaltan, le quitan el carro, lo golpean, lo dejan medio muerto, si es que tiene suerte uno. Pero dice la Biblia que pasaron gentes que podían haberle auxiliado. Ahí en ese hombre herido, ese samaritano herido, el samaritano era el que lo iba a ayudar. Ese herido que estaba ahí necesitaba ayuda. Y en el versículo 31, la Biblia dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era ese sacerdote? El sacerdote es un representante de la religión organizada. Vio ahí a ese hombre. Lo vio mal herido. Vio que necesitaba ayuda. Vio que era apremiante que él se acercara y lo auxiliara en ese momento para poderle salvar la vida. Pero la Biblia dice que pasó de largo. El Señor Jesús estaba ilustrando, estaba dando esta figura para que entendiera este hombre, este doctor de la ley, que estaba tratando de probarle a él cómo es que se hace misericordia. Pasa de largo. El religioso, el sacerdote. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas personas hoy en día encuentran ustedes así de la misma manera? Pasan de largo del necesitado. Viven sin importarle qué está pasando más allá de sus vidas. ¿Cuántas personas hoy en día viven necesidades? Pero nosotros, como buenos religiosos, y no queriéndonos contaminar con lo que esta gente hace, pasamos de largo. No nos interesan sus necesidades, sus aflicciones. Simplemente decimos: ese lo busca, que cambie su vida. Pero el pobre no puede cambiar su vida. Usted y yo no podíamos cambiar nuestra vida tampoco. Necesitábamos que un poder superior nos ayudara para hacer cambios fundamentales en el corazón, en nuestros corazones. Pero a veces nosotros decimos que cambien su vida, que dejen de ser lo que son, que dejen esa vivencia que llevan, que busquen un camino mejor, que no caminen hacia Jericó porque es muy peligroso. Es el camino de la vida. Es el camino de la vida. Simplemente es el camino que lleva a un hombre o una mujer que no tiene a Cristo. Va caminando por ese camino. Él piensa que todo está bien, que no hay peligros, que todo está saliendo bien. A veces pequeños contratiempos de salud u otras cosas. Pero simplemente es eso. Lo triste es que la Biblia dice que está establecido a los hombres
que mueran una vez y después del juicio. En ese camino que se lleva en la vida, que no hay tiempo para muchas cosas, que pasamos entretenidos, inadvertidos, aunque nos hablen de la palabra de Dios, corremos el gran peligro de llegar a la eternidad y presentarnos delante del Señor. Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Cuántas personas, aunque hayan tenido información? Porque esa información hoy, y peor que hoy con la televisión, el internet, si usted quiere ver algo religioso, no del todo bueno, pero ahí anda algo. Usted puede verlo. Ahí ya no hay ignorancia. Pero con la información usted no hace nada. De nada sirve que una persona sepa que Cristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su vida en la cruz por él, pero que no lo acepte por la fe. De nada sirve que una persona sepa que Cristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios, pero si Cristo no es su Salvador, toda la información no le sirve de nada. De nada sirve que la Biblia nos diga que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero si yo no estoy en ese grupo en que incluido ahí que Cristo vino a salvar y lo he creído y lo he recibido, de nada me sirve la religión o la información que tenga. Mucha gente camina hacia Jericó, caminando inadvertidamente, sin detenerse en su camino, en su diario vivir. Y es triste. Usted seguramente conoce familiares suyos. A lo mejor pueden ser sus padres. A lo mejor pueden ser sus hermanos. A lo mejor pueden ser sus propios hijos. Que usted los ve caminando hacia Jericó, en esa vida ascendente, en ese camino de peligro, en ese camino que no hay seguridad. El hombre estaba medio muerto, dice la Biblia. Lo robaron, lo golpearon y lo dejaron tirado. Llega un sacerdote, no le importó tampoco. Porque la religión nada puede ser. Eso es lo que significa. Es que cuando una persona está en esa posición, ahí la religión no hace nada. Una persona espiritualmente hablando camina hacia Jericó en ese camino ascendente, pero si busca la religión no tiene respuesta porque no puede salvar la religión. Definitivamente no. Y muchas personas de lo que creen, yo tengo mi religión, yo guardo mi religión, y yo sé que los demás son buenos, pero yo quiero vivir siempre en mi religión. No es la respuesta a la gran necesidad del ser humano, es peligroso. Pero la Biblia nos habla que vino otro personaje. En el 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita representa la ley, o sea, las obras de la carne. La ley. Esas personas son bien conocedoras de la ley y eso representa lo que las personas muchas veces les dicen, hagan esto, no hagan esto, las indicaciones humanas. Porque si haces esto y dejas de hacer esto, usted es un hijo de Dios. Es eso. Un hijo de Dios simplemente lo hace hijo de Dios cuando deposita su confianza en el Señor Jesucristo, declara su gran necesidad, se pone a los pies de Cristo, no porque yo le diga haga esto, no es la indicación humana, eso es lo que representa un levita, la ley. La ley. Dos personas, siempre hay una palabra en común en estos dos, pasaron de largo. En otras palabras, no les importó. Ver un necesitado, ver una persona herida, ahí adolorida, golpeada, moribunda, sin esperanza, pasaron de largo. No les importaba. Y esto déjeme decirle algo a la iglesia en esta mañana. Esto pasa muchas veces en muchas personas llamadas cristianas, que ven a un necesitado que está viviendo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y que saben que necesita a Cristo. Pero no quieren hablarle, pasan de largo. No le comunican que hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de amor, hay un poder sobrenatural que transforma el corazón. Pasamos de largo,
no nos importa. No tiene muchas entradas económicas, no sirve de nada. ¿Para qué? Pasamos de largo. En El Salvador hay una iglesia, lamentablemente. Nunca fue una gran iglesia, aunque tiene el mejor edificio de la ciudad de San Miguel. Siempre habían diferencias, pleitos y de todo. Ubicado en un buen lugar donde podía haber estado esa iglesia completamente llena. Las iglesias que últimamente tienen miles y miles de personas. Ellos todavía tienen 20, 25, 30 personas, ya con 70 años. Últimamente cayeron en el problema de que todos los que lleguen allí tienen que ser profesionales. No les importa el perdido. No les importa aquel pobre que no tiene nada que darles a lo mejor, pero que su alma está en peligro y su alma vale lo mismo que cualquier persona profesional. Pasan de largo porque no hay nada económico. Pero pasó un samaritano, dice la Biblia, y el samaritano era enemigos, acérrimos, a odio, a muerte, irreconciliable. Cuando Jesús pasaba por el pozo de Sicar, llegó aquella mujer samaritana y entonces asombrados de que Jesús tuviera una plática con esa mujer, porque era samaritana, y la mujer también. Ese samaritano llegó, y la Biblia no nos da tanta información, pero lo que sí encontramos es que no le preguntó, ¿de dónde eres? ¿Qué haces tú? ¿Eres judío o eres samaritano? ¿Quién eres? Lo vio golpeado, llegó, lo tomó, lo recogió, lo ungió, lo cargó, lo llevó y todavía dio provisión. Y ese era samaritano. Ese es el prójimo, le dijo Jesús. Haz tú lo mismo. Ese es tu prójimo, no el que te puede regresar lo que le das, no con aquel que puedes convivir, no con aquel que te lleva bien. Tu prójimo es aquel que aún no te quiere, que te odia tal vez. Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Lo que la religión formal no podía hacer, lo que la religión en su enseñanza y en sus reglas humanas no daba, el samaritano lo hizo. Llegó, dice la Biblia, 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. De este no se dice que pasó de lejos. Fue tocado en su corazón, a punto que fue movido, le dio compasión de verlo herido, aunque no era su amigo, aunque no lo quería, aunque lo odiaba. Hermano, ¿qué querría decirle Jesús a este hombre de la ley, este doctor de la ley? ¿Qué enseñanza quería transmitirle Jesús a este hombre que dice que al verlo se acercó, vendó sus heridas, echó aceite y vino, poniendo la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él? ¿Qué sería lo que Jesús quería decirle a este hombre, a este doctor de la ley? ¿Qué era lo que Jesús quería decirle cuando le hizo la historia de este samaritano y cómo este había ayudado a este que estaba ahí, que era su enemigo, lo había llevado y aún hasta el mesón, había dejado un dinero para que lo cuidaran y se comprometió, si hay algo más, yo sigo pagando? ¿Sabe la enseñanza que Jesús le estaba diciendo? Eso es lo que yo voy a hacer en la cruz por ti. Eso es lo que Cristo iba a hacer, ha hecho en la cruz por ti, amigo que estás aquí en esta mañana. Nosotros estábamos alejados de Dios, no teníamos de esperanza ninguna. No había nada que el Señor pudiera ver en usted y en mí, que algo bueno. Dice la Biblia que aún siendo sus enemigos, nos amó hasta la misma muerte. Jesús, al ir a la cruz del Calvario, iba a pagar el pecado de sus enemigos, de aquellos que no le estimábamos. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron.
Jesús lo que quería decirle a este hombre, que el samaritano representaba a aquella persona que vive sin esperanza. A los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. El samaritano lo representa a usted y a mí. Ahí. La palabra de Dios nos dice que este hombre fue movido a misericordia. Y qué palabra más exacta para Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Cuando Cristo allá en la cruz, cuando todos le injuriaban, lo insultaban, le daban golpes y hacían todo lo que querían, Jesús simplemente eleva una oración y les dice: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo usted puede percibir lo que Cristo estaba tratando de enseñarle a este hombre religioso? Que cambiara su actitud, que buscara el camino verdadero. Haz tú lo mismo, le dice. Y a él mismo le hace que dé respuesta, le pregunta: ¿quién fue el prójimo? Pues el que hizo misericordia, pues haz tú lo mismo. No veas la diferencia entre personas. Ve la necesidad interna del corazón. Un alma que se pierde, un alma que muere y pasa a la eternidad sin Cristo, es un alma que está condenada eternamente. Es que nosotros no queremos verlo de esa manera, ni queremos que se nos diga. No, que posiblemente usted sabe que hizo esto, que no hay. Pongámonos claros. Pongámonos serios en esto. Esto no es de bromas. La Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la única esperanza que tiene usted y tengo yo está en Cristo. Es la única respuesta. No, estimado amigo, no, hermano mío. No son respuestas vanas las que se necesitan para decirle al Señor: yo creo que tal vez sí, tal vez no. Haga una evaluación de su vida y póngase de acuerdo con Dios. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Posiblemente usted que está aquí me diga: yo no sé. Sí, usted está diciendo una gran verdad. Porque si usted no tiene su corazón, no lo ha depositado en Cristo, su confianza no lo ha depositado en Cristo, no ha confesado en Cristo su pecado, usted no sabe dónde irá. Pero déjeme decirle, yo sí sé a dónde usted va. Si no tiene a Cristo. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. A los amigos que me ven a través de las redes sociales, ¿hacia dónde caminas? ¿Hacia dónde vas? No pueden seguir confiando en la religión. No hay respuesta. Hay un sacerdote que pasó de largo, un levita.